van a quedar grabadas y se van a subir a la plataforma para que ustedes tengan esa claridad. Nos vamos a reunir, que es parte de lo que vamos a conversar. Vamos a tener clases desde el 18 de mayo, desde hoy día, hasta el 8 de junio. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 28. En este formato. Online sincrónico, es intensivo porque son 15 días continuos, que no queremos que se nos alejen de la fogata y que se nos empiecen a dispersar un poco. Queremos mantenerles aquí y son 15 sesiones en vivo. Además, ustedes tienen el equivalente, estos son en total, por lo tanto, 30 horas cronológicas. Pero además ustedes tienen el equivalente en la plataforma a lo que son 20 horas cronológicas de participación. Entonces después les vamos a emitir el certificado correspondiente con lo que les hemos señalado. Va a ir con su nombre y con todas las horas que ustedes han desarrollado el curso. En la plataforma existe una evaluación diagnóstica que les vamos a pedir que la puedan ir completando. ¿Tienen que leer todo el material? No, hay harto material de apoyo, está toda, no solo la legislación, sino que además todos los manuales habidos y por haber y todos los modelos y formatos que ustedes puedan requerir. Entonces, no tienen que leerse todo inmediatamente, no tienen que revisar, pero vayan de a poco familiarizándose con eso. En el caso de Cristian, vamos a ver qué pasa con la plataforma porque tiene que registrar la asistencia ahí cada vez que venga al curso. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es formar y después acompañarles para que ustedes se puedan certificar como gestores y gestoras. ¿Por qué? Porque este curso nosotros lo certificamos como TEC, que ustedes hicieron el curso de gestor o gestora de inclusión. Pero después les acompañamos para que ustedes se puedan certificar ante Chile Valora. Eso tiene un valor aparte y se le paga directamente a la casa certificadora. Naomi ya nos contó y es parte de una de las casas certificadoras con las que estamos trabajando para que ustedes puedan después hacer el proceso de acreditación y que puedan, después de rendir el examen, que por supuesto esperamos que aprueben, porque así va a ser, van a quedar como gestores y gestoras de inclusión en la plataforma de Chile Valora. Eso es posterior a que hayan terminado el curso y se les pide todos los verificadores. Pero aquí lo vamos a hacer entregándoles herramientas no solo normativas, sino que también técnicas y estratégicas para que ustedes puedan diseñar, implementar y evaluar los planes de inclusión laboral en una organización, tanto pública como privada, porque vamos a estar viendo de ambos casos para que ustedes puedan desempeñarse en cualquiera de los rubros que ustedes quieran. Y, por supuesto, siempre esto bajo lo que es la legislación vigente en Chile y desde un enfoque de derechos humanos, ¿qué es lo que nos pide que hagamos desde Chile Valora y desde el modelo social de la discapacidad? Todo esto que ahora yo les estoy diciendo probablemente todavía les suena a chino mandarín o a coreano, ahora que están tan de moda las novelas coreanas, pero, bueno, y que yo veo, por supuesto, por eso se los digo, pero la idea es que hoy día ustedes ya puedan finalizar y conociendo el marco normativo que tenemos tanto en términos nacionales como internacionales, que ustedes puedan diferenciar cuáles son los modelos de discapacidad, porque hay tres y hay uno sobre el que estamos trabajando, que puedan entender el enfoque de derechos humanos e identificar las obligaciones de la Ley 21.015 y la Ley 21.275 fundamentalmente, además de reconocer a grandes rasgos el rol estratégico del gestor o gestora. Todo esto yo le digo a grandes rasgos porque los vamos a ir profundizando sesión a sesión y ahora tenemos solo 2 horas. Entonces nos va a faltar un poco de tiempo. Aquí están los contenidos. Ustedes van a tener esta presentación también en la plataforma. Así que se va a subir ya el día de mañana. Yo creo va a estar subida en la plataforma la presentación junto con la grabación para que ustedes la puedan revisar. Nosotras tenemos una profesional de apoyo que nos va acompañando constantemente, que ella va a estar subiendo y viendo todo el tema para que ustedes puedan ver la plataforma. Lamentablemente ella hoy día estaba haciéndose, digo, lamentablemente ella no nos pudo acompañar el día de hoy, es por eso, porque está haciéndose un procedimiento médico, así que por hoy no está vigente y esta semana también va a estar más bien fuera, pero va a estar ella haciéndose cargo y responsable de esto. Vamos a ver la normativa vigente, vamos a ver las responsabilidades, vamos a ver el rol del gestor en el cumplimiento normativo,
cómo funciona esto dentro de el ser gestor o gestora dentro de la organización. Entonces, vamos a partir preguntándonos, ¿qué entendemos por discapacidad? Y me gustaría que aquí, y ojo, no es que, no quiero que ustedes crean que tienen que tener la respuesta correcta, es lo que ustedes entienden por discapacidad, porque están en proceso de aprendizaje. Aquí siéntanse en plena libertad y esto es lo más, vamos a estar constantemente conversando, por eso hacemos cursos pequeñitos y no de muchas personas, porque queremos que ustedes vayan siendo partícipes de este proceso de formación, porque sin lugar a dudas, la experiencia, los conocimientos que ustedes tienen también son parte de este proceso de formación. Nosotras sabemos lo que es el curso, se lo compartimos, hemos estado desarrollando estas versiones, pero lo que ustedes puedan aportar, sin lugar a dudas, es fundamental. Entonces, aquí no existen respuestas que sean erróneas, porque lo vamos a ir viendo y están en proceso de aprendizaje. Y es un espacio seguro en el que queremos que ustedes se sientan en la libertad y que nadie se sienta ni enjuiciado ni enjuiciada respecto de lo que puedan comentar. Entonces, vamos a partir. Se nos cayó otra vez Cristian. Vamos a mirar. Entonces vamos a partir. En una palabra, me gustaría que ustedes indicaran, que pueden escribirlo en el chat, qué es lo primero que se les viene a la mente cuando pensamos en discapacidad. Condición, ok, gracias Victoria. Aprendizaje, nos dice Naomi. ¿Qué más? Si no pueden escribir, pueden abrir el micrófono, pero en una palabra, ¿no? Como para ver qué es lo que tenemos a la base. ¿Alguien más? Oportunidad, nos dice Cristian. Perfecto. Después, por supuesto, si quieres comentar, está bien. Porque normalmente las ideas que tenemos asociadas a la discapacidad vienen de con lo que hemos crecido y con lo que hemos estado absorbiendo de nuestro medio ambiente, desde los medios de comunicación, desde nuestro entorno social. Entonces, muchas veces estamos visualizando, acá, muchas veces estamos visualizando, no sé si están todos y todas allá. Sí. Visualizamos que puede haber una falta de capacidad. Entonces, no que desde el capacitismo, que lo vamos a ver después, no se preocupe. Vemos también, por ejemplo, ejemplos como Hopkins y nosotros decimos, ah, no, es que tiene, es una capacidad diferente, desarrollan, vemos que puede haber una dificultad. Vemos desde la Teletón, ¿no es cierto?, que nos ha estado instalando el tema de que son personas que necesitan ayuda. Y eso es parte de lo que probablemente hemos estado escuchando. Entonces, cuando hablamos de inclusión laboral, ¿qué representa para ustedes la inclusión laboral? ¿Cuál es nuestro punto de inicio el día de hoy? ¿Qué es lo que significa para ustedes poder ser parte no solo de este curso, sino que poder ser gestores de la inclusión laboral, ser articuladores? ¿Qué es la inclusión laboral para ustedes? No segregar, ok. Incorporar sin diferencia, sin discriminación, perfecto. Como les digo, si quieren pueden abrir el micrófono, pueden ir comentando en el transcurso. Muchas gracias por sus comentarios. Quiero que partamos con este video.
5, te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Ok, les voy a invitar a que compartamos. Aquí abren micrófono, pueden comentar desde el chat. ¿Qué les pasó al ver? ¿Pudieron escuchar y ver bien el video?
Cristian, ¿abriste el micrófono para hablar? No, Cristian está mudo. Ah, ya. Solo está, no porque está censurado, no lo hemos censurado. Yo ya le dije que no. Ok, ¿quién quiere compartir? Lo que entiendo, o lo que yo entendí del video también, es que nosotros a veces por querer ayudar, exageramos también y en esto también discriminamos. Ujú. Así lo veo yo. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, a mí me pasa cuando la señorita dice que le gustaría que en un futuro eso pudiera mejorar, me toca mi minuto de mea culpa y decir qué hacemos como sociedad para poder mejorar hacia ellos. Mm. Igual uno practica con el ejemplo y siento que cuando hay un buen ejemplo, los demás también van copiando. Entonces, creo que independiente a lo que está dentro de nuestra ignorancia, con nuestra actitud a lo mejor igual podríamos mejorar un poquito como sociedad, sin embargo, solemos no hacerlo. Muchas gracias, Naomi. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, por aquí al menos en mi trabajo me toca harto tener contacto con diferentes tipos de personas, sean adultos, niños, Mm. adultos mayores. Y sí, de repente la sociedad misma hace que la gente vea con discapacidad a estas personas que de repente tienen, em, como dije yo, eh, ¿cómo es la palabra? Alguna condición diferente que de Ujú. repente haga que les cueste hacer un poquito más su trabajo, pero no les impide hacerlo y nosotros mismos de repente hacemos que los otros los vean con más discapacidad o que no pueden hacer las cosas, pero por error de nosotros mismos. Entonces, como dijo Naomi, hacer el mea culpa y buscar eh, cómo mejorar nuestra perspectiva y el trato hacia personas con diferentes condiciones. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar o escribir? Sí. Bueno, este video nos hace una invitación tremenda, ¿no es cierto?, a mirarnos, a poder ver de qué forma estamos actuando con otras personas que son personas con discapacidad, en situación de discapacidad, pero que siguen siendo personas y que por lo tanto, al igual que todos nosotros, necesitamos tener un trato digno. Lamentablemente, nos dice Cristian, estamos tan sometidos a las metas y nos damos los tiempos para visualizar lo que pasa a nuestros lados. Así es. Y cometemos a veces errores no porque seamos malas personas o queramos perjudicar al otro o discriminar, sino que porque no sabemos. Y esa es nuestra misión, el poder acompañarles para que vayamos adquiriendo los conocimientos, un lenguaje inclusivo que permita estas brechas, estas barreras que están enfrentando las personas con discapacidad en situación de discapacidad, poder reducirlas y que seamos un aporte real en nuestra sociedad. Entonces, para eso vamos a ir avanzando sesión a sesión y siempre vamos a tener un videíto porque creemos que uno de los trabajos fundamentales que tenemos que hacer es la sensibilización y eso nos hace cambiar la perspectiva. Yo, por ejemplo, frente a este video me pasan varias cosas. El que una mujer tenga que decir que se siente como un mueble porque ¿dónde la pongo? El que de repente observamos
desde la distancia, hablamos con la otra persona y no hablamos con la persona porque creemos que no nos va a entender, o le hablamos en cetáceo, empezamos a hablarle así, o hablamos muy fuerte, o entonces, o yo que soy mamá, no sé quiénes son mamá, papá, visualizaba, por ejemplo, lo que comentaba esta señora que decía que a su hijo lo tomaron mientras que ella, yo decía, mi hijo teniendo, ahora tiene 16 años, tremendo pescado, no tiene ni una posibilidad de tomar y arrancar con él, pero pensaba yo con que fuera así pequeño y que alguien lo tomara, o sea, me habría desesperado, por lo menos. No sé qué les habría pasado a ustedes, pero es poder situarnos, ¿no es cierto?, desde un lado de la vereda que a lo mejor no estamos cruzando y que necesitamos trabajar en nosotros, en nosotras, para poder empezar a hacer los cambios. Así que muchas gracias por sus comentarios y quiero darle el pase, Fran, para que te presentes. Nosotros ya nos presentamos y tenemos de distintos lugares de nuestro país una vez más. Así que para que tú te presentes, yo les comenté que le ibas a hablar un poco de la plataforma que tú conocías un poco más. Cristian dice que no ha podido acceder, que le sale error, para que después lo podamos acompañar en el proceso para que pueda marcar su Su asistencia. asistencia. Ya. Eh, y que, pero yo les comenté que ahí está el manual, pero para que tú te puedas presentar también. Ya. Bueno, yo soy Francisca Baeza, soy socia y fundadora de Top of Mind junto con Alejandra. Y les quería, bueno, dar la bienvenida también, discúlpenme que no puede llegar a tiempo, pero yo soy también la que veo el tema de la plataforma, como bien dice Alejandra. Les debe haber llegado un correo con instrucciones sobre cómo acceder. Con el tema de Cristian lo vamos a ver porque como está el consense, puede haber habido un tema ahí que lo vamos a revisar, Cristian, no te preocupes. Y bueno, en la plataforma pueden encontrar todas las clases que hacemos, quedan grabadas, así tal cual como estamos ahora, y también se sube el PDF del material de cada una de las clases. Independiente de eso, cada módulo de la plataforma tiene información relevante, videos, ya información complementaria y cada módulo tiene un material de estudio, ¿ya? Esto porque no sé si Alejandra ya les comentó y la idea no es asustarlos, ¿cierto? Pero este es un curso en el cual para dar la certificación después frente a Chile Valora, efectivamente hay que estudiar, hay que saberse las leyes, hay que saber algunos conceptos como accesibilidad universal, ajustes razonables, que vamos a estar repitiendo constantemente en este curso. Pero también está todo ese material en la plataforma ya para que lo puedan ver como alumnos y alumnas. Y Cristian, vamos a ver el tema de que no te puedes conectar porque deberías poder entrar con tu clave única para hacer tu asistencia de ciencia. Pero no te preocupes que lo vamos a ver. Muchas gracias, Fran. Ok, luego de esta presentación vamos a partir ya con los contenidos propiamente tal. Es importante que conozcamos cuáles son los modelos del concepto de discapacidad y esto ha tenido una evolución desde los años. Partimos con el modelo de prescindencia que decía que era un castigo divino, que era lo peor que podía pasar cuando llegaba una persona con discapacidad, nacía en una familia, era porque algo había hecho esa familia. Y seguramente ustedes recordarán eh, en distintas épocas, no hace tanto tiempo, hemos visto cómo lamentablemente hay niños o niñas que se criaron con gallinas, en gallinero, con perros, o que fueron ahí dejados de lado, o cuando a los niños y niñas con síndrome de Down se escondían eternamente hasta que ya eran personas adultas y de repente uno, no sé, por casualidad, se enteraba que había alguien en esa casa que tenía una discapacidad y que era una persona con síndrome de Down. O sea, habían distintos sanatorios, ¿no es cierto? Entonces, era un castigo y por lo tanto se escondía. Después transitamos al modelo médico rehabilitador, que aquí uno de los mejores ejemplos es la Teletón. Acá no quiero cuestionar el formato, porque por supuesto que entrega un aporte que es importante y significativo, pero que viene en esta lógica de que es una persona que está enferma
o que no es normal, o que tiene le falta algo y yo tengo que pasar por el quirófano para que la persona vuelva a caminar, para que la persona pueda tener todas sus extremidades, para recuperar, rehabilitar a la persona. Y el modelo que hoy está vigente y por el que nos estamos rigiendo y que es transversal de todo lo que vamos a ir revisando es el modelo social. ¿Qué nos dice este modelo? Que existe efectivamente una persona que tiene una situación de salud que va a enfrentar barreras y que debemos eliminar, y eso, donde enfrenta las barreras, es que estamos hablando de una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que este modelo de presidencia, ¿no es cierto?, nos habla desde la eugénesis, de la marginación, de esto que yo les decía es religioso, un castigo divino, ¿no es cierto? Algo había pasado. Después este modelo médico rehabilitador, y ve aquí incluso muchos años atrás, habían personas que morían porque nacían con discapacidad y como venían mal y no aportaban a la sociedad, se eliminaban. O sea, así de cruel y terrible. Después, el modelo médico rehabilitador, que había que normalizar a las personas y sacar la deficiencia, curarla. Y por lo tanto existe cierto estándar y quien salía de este modelo, salía de este margen, ¿no es cierto? Se buscaba qué hacer, cómo mejorar. Y el problema está centrado en la persona. Entonces, desde acá, no habla de una causa científica de la salud, sino que es que tienen que pasar por un modelo de rehabilitación. Y después vamos a encontrar este modelo social que ya les anticipaba, que nos habla de que la deficiencia está en la sociedad, que hay barreras, que son discapacitantes para que las personas puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. Y acá lo fundamental es el respeto por la dignidad humana, por la igualdad y por la libertad para poder desempeñarse. Entonces, como lo vemos en esta imagen, el modelo médico rehabilitador nos decía, hay un problema, la persona, no es la escalera, es la persona, y por lo tanto yo a la persona la tengo que hacer que camine. Y en el modelo social, lo que hacemos es que son causas sociales, el problema es social. Y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer no es que la persona vuelva a caminar, si es que así no lo quiere, ¿verdad? Sino que tengo que ir eliminando y la solución es poder poner estas rampas que permitan que las personas puedan participar de la sociedad teniendo los ajustes necesarios y por lo tanto aceptando las diferencias, porque todos somos diferentes. Entonces, desde este modelo, ¿cómo piensa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice cada uno de ellos? El modelo presidencia nos dice que la discapacidad es un castigo o una maldición. En el médico rehabilitador nos dice que es una enfermedad que tenemos que curar. En el social y de derecho nos dice que ante todo, todas las personas son personas y que tienen derecho y el entorno es el discapacitante. ¿Qué es lo que hace desde el modelo de presidencia? Separar o excluir a las personas con discapacidad, incluso llegar hasta matarles. El médico rehabilitador, terapia. Aquí hay que trabajar para que parezcan personas sin discapacidad y normalizar. El social de derecho nos dice tenemos que quitar las barreras, tenemos que fijarnos en las capacidades que tiene cada persona y crear y propiciar entornos inclusivos. Y esto va muy de la mano de la accesibilidad universal y de otros conceptos que vamos a ir conociendo cada vez más. ¿Y qué es lo que nos diría una persona desde el modelo presidencia? Pobre Tanamara, sufre de una discapacidad porque tiene este castigo. Y que, ojo, si ustedes lo piensan y empiezan a revisar, no es tan lejano que todavía hemos escuchado así como, pobre, mira, esta persona tiene, pobrecita, sufre una discapacidad, sufre, adolece una discapacidad. Y desde el médico rehabilitador toma discapacitado intelectual, toma medicamentos para sus síntomas. Tenemos que regular a la persona, tenemos que hacer que quede normal. Y desde el social y derecho, ¿qué es lo que diría una persona? En este modelo, Amanda tiene derecho a participar en las actividades que ella elija. Lo que yo tengo que hacer ahí es eliminar las barreras para que pueda acceder a cada una de ellas. Entonces, ustedes me van diciendo, van levantando la mano, van opinando en lo que quieran opinar, en lo que crean necesario hacerlo y si tienen alguna duda, me van deteniendo.
Por lo tanto, el modelo de discapacidad que hoy día está vigente es el modelo social, que nos dice que efectivamente hay una limitación funcional de salud y enfrentado a un entorno en el que hay barreras, ahí estamos hablando de discapacidad. Y esto porque además lo vemos desde un enfoque de derechos. Entonces, este enfoque de derechos está basado en la Convención de la Organización de la ONU y nos establece que desde este enfoque tenemos que propiciar la igualdad de oportunidades, no hacer ningún tipo de discriminación. Aquí debe haber una participación plena, accesibilidad universal y ajustes razonables que permitan que las personas puedan participar activamente, porque toda persona es titular de derechos. Y aquí nuestras amigas abogadas nos pueden corroborar eso. Todas las personas tenemos derechos. Y la organización debe garantizar estos derechos. Entonces, desde este enfoque vamos a ver cuáles son las definiciones que tenemos de discapacidad. Discapacidad, de acuerdo a lo que establece la OMS en el año ya 2001, que es una construcción simbólica y es un término genérico relacional que incluye las condiciones de salud, los distintos déficits, las distintas limitaciones, y eso genera restricciones para que puedan participar activamente. Entonces, este concepto indica que los aspectos negativos están ¿en qué? En la interacción, en estas barreras que existen entre un individuo y los factores del contexto en el que se desarrolla y considerando que hay factores ambientales y personales. Por otro lado, la ley 20.422, que la vamos a conocer más en profundidad, establece, esta es conocida como la ley de igualdad de oportunidades, porque todas las leyes, además de tener su número, tienen su apodo, tienen su nombre de pila. Y esta es conocida como la ley de igualdad de oportunidades. ¿Qué establece esta ley? Que una persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial o de carácter temporal o permanente, cuando actúa con diferentes barreras, se fijan que son los mismos conceptos que se van repitiendo, que están presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación, plena o efectiva en la sociedad. Y esto, lo que tenemos que ver es en igualdad de condiciones, bueno, ¿qué es lo que nos dice la ONU? La ONU nos dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, los distintos tipos de discapacidad. Ya los vamos a ver. Que a largo plazo, que al interactuar con distintas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Se fijan que los conceptos se van repitiendo y tenemos distintos organismos que así lo van señalando. Por otro lado, vamos a ver que existen distintos grados de discapacidad. Hasta el momento, los modelos quedaron claros. ¿Sí? Súper. ¿Dudas? Me van diciendo. El ¿Me concepto escucha, de Alejandro? discapacidad. ¡Ay! Perfecto, Cristian, ¿Sí? bienvenido. Tiene voz. Uf, llegué a transpirar, estaba con una discapacidad. Ok. Ya, perfecto. Entonces ya eres una persona opinante, ¿viste? Sin censura. Aquí todos y todas pueden opinar. Esa es la idea, que lo hagamos lo más participativo posible. Así que muy bien. Ok, vamos a ver que además existen distintos grados de discapacidad. Y esto se evalúa y se califica para poder ver de acuerdo a las condiciones de salud que tenga cada persona en función del desempeño que puede tener en términos funcionales, en términos de los factores, muchas gracias, sociales y ambientales, y que esto están relacionados a su entorno familiar, a la situación laboral que tengan, a la situación educativa y cultural, que van a dificultar la inclusión social. Ya vamos a ver lo que es la inclusión social. Existen 5 grados de discapacidad. Discapacidad nula, pueden existir distintas formas de referirse, pero para que ustedes tengan claro, vamos a ver acá. Discapacidad nula, una discapacidad moderada o discapacidad moderada acompañada con síntomas, con signos o secuelas de un accidente. Después tenemos el grado 4, que es una discapacidad grave, y en grado 5, muy grave o permanente. Esto va a depender
una vez más, de cuánto puede hacer la persona o no. Y para eso, estos grados de discapacidad que están definidos en el decreto 47 establece una calificación para, de acuerdo, ya les decía, al funcionamiento que tienen y a través de una evaluación, que ya vamos a ver cómo se realiza, va a establecer cuál es el grado. Entonces, vamos a tener una persona sin discapacidad entre el 0 y 4%, una persona con discapacidad leve que está entre el 5 y el 24%, con discapacidad moderada entre el 25 y el 49%, y personas con discapacidad severa entre el 50 y el 94%, para después tener la persona con discapacidad profunda que está entre el 95 y el 100%. De acuerdo a cómo es su funcionamiento y de acuerdo a las condiciones de salud, a las redes de apoyo que tenga y todo, se hace una evaluación que lo guía el COMPIN y que por supuesto hay una colaboración con los distintos municipios, con los distintos CEFAM, con los centros comunitarios de rehabilitación, entre otros que son actores relevantes. Y eso, como, ¿para qué nos sirve saber los grados de discapacidad? Porque las personas van a sacar su credencial de discapacidad. No sé si a ustedes les ha tocado tener una credencial de discapacidad o ver a alguna persona que ha tramitado su credencial de discapacidad o les ha tocado acompañar a alguien que pueda sacar su credencial o ustedes mismos han sacado la credencial de discapacidad. No sé si les ha tocado. Aquí ustedes me cuentan. En el caso mío, sí. ¿Ya? En el caso ¿Ya? mío, yo tengo una persona con discapacidad y aparece en su credencial el porcentaje y el motivo. Ujú. Súper. Muchas gracias. No es muy bonita la credencial, es tal cual como la vemos acá. Como que parece una fotocopia. Exacto. Ah, Sí, es como raro. sí, sí, pero el código que tiene acá es el que cuenta. Y debo decir que este trámite es el trámite tipo, pero que los tiempos son relativos acorde al lugar en el que desarrollan el trámite, para que ustedes tengan claro. Entonces, porque hay lugares en los que se pueden demorar 2 meses y hay lugares en los que se pueden demorar entre 6 meses a un año en entregar la discapacidad, la credencial. ¿Y qué es lo que establece? Bueno, esto lo entrega, lo vamos a ver, el Servicio de Registro Civil, va el nombre, va el RUT, y acá sale el grado, se fijan que dice severa y eso es un 55,55%. Aparece cuál es la causa principal, en este caso mental e intelectual, y cuáles pueden ser las causas secundarias, porque puede haber más de una causal. Física sensorial. Y acá dice movilidad reducida, en este caso no tiene movilidad reducida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se consigue esto? Primero es este documento, ¿no es cierto?, que acredita que está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Aquí es posible que como gestores o gestoras ustedes tengan que guiar este proceso, pero además les va a tocar que para poder tener a lo mejor este acompañamiento de la mejor forma posible, hay gente que puede que tenga la credencial y que no nos haya dicho que tenga la credencial o que no sepa que puede acceder a la credencial o que crea que en realidad su discapacidad no es para tanto y que por lo tanto, ¿para qué voy a tramitar la credencial? O sea, a veces hay mucho desconocimiento al respecto y tenemos que sensibilizar en cuanto a ello para que puedan tener cada quien su credencial y los beneficios que esto le otorga. Entonces, antes de partir, ustedes tienen que tener la cédula de identidad, el certificado de nacimiento, un documento que verifica el domicilio, el certificado de residencia, una declaración jurada en el caso de que ustedes lo vayan a solicitar por otra persona o que esa otra persona que ustedes están ayudando a que tramite su credencial lo vaya a hacer porque otra persona lo va a hacer, tiene que tener la declaración jurada. Todos estos informes están disponibles a través del COMPIN. Entonces ustedes van a descargar, en el COMPIN van a aparecer el informe biomédico funcional, el IVADEC, el informe social, y ustedes van a conseguir estos documentos para empezar a rellenarlos. Una vez que tengan estos informes,
que están disponibles en la página web del COMPIN, el informe biomédico, vamos a ver quién lo llena, pero ustedes esto lo presentan en el COMPIN con toda la documentación, con todos los exámenes que avalan el proceso. El COMPIN dice, efectivamente, la persona tiene una discapacidad, pero hay que chequear cuál es el grado de discapacidad. Y una vez que eso ya está establecido, se le informa al registro civil. Y es el registro civil el que emite finalmente esta credencial que se le envía al domicilio a través, se está mandando por correo electrónico, no necesariamente va a llegar físicamente. Entonces, eso es la credencial. Después lo vamos a ver más cómo es la tramitación, pero para que ustedes tengan claro ahora qué es lo que, dónde está y cómo. Yo les decía que además de los grados de discapacidad, existen distintos tipos de discapacidad. Y esto está en función de la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud, el SIC. ¿Qué nos dice? Que existen discapacidades que pueden ser intelectuales, sensoriales, psíquicas o cognitivas o de salud mental. Existen distintas formas de referirse en esta discapacidad, o sea, perdón, discapacidad intelectual o cognitiva, discapacidad psíquica o mental, discapacidad visceral u orgánica, discapacidad física o motora. Estos son los distintos tipos de discapacidad. Dentro del intelectual o cognitiva es cuando hay una serie de limitaciones respecto de habilidades que son diarias en que la persona va a ver dificultad respecto de cómo aprende y que le sirven para responder a distintas situaciones durante su vida. Después la discapacidad sensorial, vamos a encontrar que existe visual, auditiva y también aquí está el del habla, porque vamos a después a ver en profundidad, pero aquí mayoritariamente es el tipo de personas que ha perdido su capacidad visual, auditiva o que no puedan comunicarse adecuadamente o utilizar el lenguaje. La discapacidad psíquica o mental o de salud mental es aquella que está relacionada con el comportamiento del individuo. Cuando estamos hablando de la discapacidad visceral, es la que menos se conoce porque hace y afecta nuestro sistema y nuestras estructuras internas, cardiovascular, hematológico, inmunológico, y que por lo tanto van a limitar también realizar las tareas, pero que no es tan evidente. Por otro lado, vamos a encontrar la físico-motora, que entre comillas es la más conocida y que en algún momento fue la que guió, ¿no es cierto?, el símbolo de personas con discapacidad. Nosotros veíamos una persona en silla de ruedas y ese era el símbolo, que cambió. Ya no es el símbolo el de una persona en silla de ruedas, pero entre comillas era lo que más podíamos identificar y que puede ser que le puede faltar o que una parte de su cuerpo o que pueda tener alguna otro tipo de salud y que eso le impida que pueda desenvolverse de la manera convencional para poder trabajar. Y aquí vemos otra forma de clasificar, que si se fijan acá aparecen cuatro, acá veíamos que era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero porque el sensorial estaba juntos y porque además, en este caso, la física se divide en funcional y en orgánica, que es la visceral. Entonces, vamos a ver que también está esta forma en la que se establece que funcional es cuando hay movilidad reducida, enfermedades musculares, porque pueden existir infecciones en la piel también, puede haber una parálisis cerebral, tetraplegia, acondroplasia, distintas afecciones. Y en términos orgánicos, que el riñón, el corazón, el aparato respiratorio, reumático. Y acá yo les señalaba, ya les anticipaba, discapacidad sensorial, que puede ser visual, del habla o auditiva, como por ejemplo la hipoacusia, acá podemos encontrar el astigmatismo y los trastornos del lenguaje, las disfemias, dislexia, entre otros problemas. Discapacidad intelectual, que aquí vamos a encontrarlos por distintos niveles, leve, moderada, grave, profunda. Y discapacidad mental, esquizofrenia, trastornos depresivos, de pánico,
trastorno bipolar, los TOC, etcétera. Y está la pluridiscapacidad, que puede haber más de una discapacidad que tenga una persona. Y esto seguramente a ustedes les ha tocado, que puede tener una discapacidad intelectual y además tener una discapacidad física asociada y que puede ser orgánica. Las personas con síndrome de Down generalmente se les opera en cuanto recién están nacidos o al poco tiempo después, no es por mucho tiempo, porque en general vienen con una discapacidad al corazón. Entonces, discapacidad de origen físico, cuando existe una discapacidad de origen físico, motor, que genera una disfunción a la hora de ejecutar movimientos. ¿Qué deficiencia? Ya la señalábamos, eso significa que existe una movilidad reducida o que requiere de ayudas técnicas. Y que puede ser una silla de ruedas, que puede ser que tenga que tener a alguien que le acompañe, que le traslade, puede ser que ocupe muletas y las barreras que va a enfrentar la infraestructura. ¿Cuántas veces lamentablemente no nos hemos encontrado con situaciones que son lamentables, que no existen los ascensores, no están disponibles, eh, y que eso requiere de que las personas, no sé si recuerdan que hubo un caso que, no sé, por lo menos yo lo vi en las noticias hace mucho tiempo, que me dio vergüenza ajena, porque una chica que tenía que desplazarse por 4 estaciones de metro, y en las 4 estaciones de metro no estaba el ascensor disponible y ella se tenía que bajar, pedir que alguien le subiera a la silla de ruedas y ella arrastrarse en las 4 estaciones del metro. Era lamentable. Y que requiere como barreras, ¿no es cierto? Porque requiere fuerza, porque requiere precisión y rapidez. La discapacidad de origen visceral u orgánica, los órganos internos, como ya les señalaba, y eso implica que existen deficiencias porque hay menor resistencia, porque tienen que asistir a tratamientos regulares, como por ejemplo una persona que se tiene que dializar constantemente. ¿Qué barreras pueden haber también a la infraestructura? Porque, por ejemplo, una persona que tiene que subir 50.000 escaleras o que tiene que llegar, y si tiene una discapacidad orgánica a sus pulmones, no va a lograr llegar a hacer todos esos tránsitos de las escaleras que tiene que ver. O, por ejemplo, los trabajos en minería, no lo puede hacer porque la infraestructura también puede generar una dificultad. Y también los requerimientos de fuerza y de rapidez, porque una persona que tiene una dificultad el corazón probablemente no va a poder correr con la misma eh, posibilidad que otra persona que no tenga este tipo de discapacidad, y también la fuerza, porque no todos y todas pueden hacer fuerza. Cuando hablamos de origen sensorial auditivo, y aquí lo vamos a ver por parte, es cuando afecta la capacidad de escuchar. Y aquí puede ser pérdida completa o hipoacusia, que pueden haber dificultades para escuchar o que no logre escuchar definitivamente. ¿Qué barrera es la comunicación? Y que se requiere de algún lenguaje alternativo o una, en este caso, lengua de señas. Cuando hablamos de la discapacidad de origen sensorial visual, es claramente un déficit en la capacidad de ver, y aquí deficiencia encontramos con el daltonismo, degeneración macular, dentro de otras, y esto afecta y disminuye la visión cercana, lejana, o también la discriminación visual, y aquí puede haber una pérdida de visión. ¿Qué barreras? También la accesibilidad en la comunicación a la infraestructura, así como lo vemos, ¿no es cierto? Que la persona si se desplaza con bastón, la infraestructura es una tremenda barrera porque tiene que saber por dónde transita. Por eso lo vamos a ver después, están las huellas podotáctiles o están los semáforos audibles. Y esto, una barrera es el requerimiento, la precisión para poder ver. Cuando hablamos de la de origen mental o psíquica o de salud mental, estamos hablando de aquellas que afectan la forma de pensar, de también de vincularse con las otras personas, el humor dentro de otros y, por supuesto, sus sentimientos. ¿Qué deficiencias? La esquizofrenia, la depresión mayor. No todas las depresiones, no, es que tú estás con una discapacidad. A ver si nos cayó la gloria. Tú estás con una discapacidad eh, mental porque tienes una depresión postparto. No, no es considerado una discapacidad de origen mental la depresión cuando es
si es que no es una depresión mayor. Y esto incluye que dentro de las deficiencias existe una disminución de la tolerancia al estrés, a los cambios y también a los conflictos. Rehuyen de ellos. Eh, las barreras que podemos enfrentar son los prejuicios asociados a que, por ejemplo, una persona que tiene una esquizofrenia se asocia automáticamente a, no, es que es esquizofrénica y por lo tanto tiene conductas que son absolutamente violentas. Y existe esa barrera. Y que también una barrera es cuando requieren de adaptarse a situaciones en las que existe demasiada tensión. Por otro lado, cuando hablamos de la discapacidad de origen mental intelectual, acá hay limitaciones respecto del funcionamiento intelectual, fundamentalmente la conducta adaptativa también. ¿Cómo vamos a diferenciar? El coeficiente intelectual es inferior a 70. ¿Qué deficiencias enfrenta? Disminución de atención, de aprendizaje, de abstracción y los límites sociales. ¿Qué barreras? Que existen muchos prejuicios y se tiende a infantilizar, ¿no? Si son angelitos, son como niños, ¿no es cierto? Y el requerimiento de aprender o realizar tareas que son de alta complejidad es otra de las barreras que enfrentan estas personas. Y yo les decía que está la multidiscapacidad, la pluridiscapacidad o la discapacidad múltiple, que son personas que tienen una combinación de deficiencias que pueden ser visuales, auditivas, motrices, intelectuales, en distintos grados cada quien y en distintas combinaciones. Y aquí, por supuesto, hay barreras en el contexto que van a impedir el acceso, el aprendizaje y que participen plenamente de la sociedad. Y quiero que veamos este video. La línea de la vida está hecha de muchos momentos. Hemos pedido a un grupo de personas que recuerden el momento de su vida que jamás podrán olvidar. La primera vez que actué en mi vida. Podré votar como todos los demás. Y todos han apuntado su momento sobre la línea de vida. Irme a vivir en pareja. Descubrir la movida. Luego les hemos reunido por parejas y les hemos pedido que traten de imaginar cómo habrá vivido otra persona uno de esos momentos. Mi primer trabajo a los 45 años. Yo no habría podido estar 45 años sin trabajar. Y sería una injusticia, o por lo menos yo entendería que era una injusticia, que no me dejaran ser útil a la sociedad. El momento importante para mí fue salir de Elche y venir a Madrid para conseguir mi sueño. Pues yo me lo imagino que sería muy bonito, porque yo también tengo el mismo deseo que ella. Creo que quiere ser actor y que sabe que es difícil, como sabemos todos. Y me gustaría que lo cumpliera como yo. Pues supongo que si me hubiese ocurrido a mí, tendría unos sentimientos de impotencia para no ejercer mis derechos de ciudadana. Y también tengo derecho a hacer todo lo que los demás compañeros hacen. Cuando nació mi sobrino Oliver, leí su primer cuento. La emoción que sentiría, ¿no? de poder contarle, ¿no? De tenerlo ya ahí y poder enseñarle y de estar ahí siempre, ¿no? a lo largo de su vida. Bueno, pues yo creo que para Estíbaliz la música de la movida, pues, Alaska... Radio Futura, Gabinete Caligari... Todo esto yo creo que tuvo que ser fue como, no sé, como una explosión. Entonces pues yo creo que lo viviría con mucha ilusión. Trabajo en una residencia con personas mayores. Tiene que estar muy feliz porque da algo que tiene dentro de su corazón y lo dan a las personas que están necesitadas, que están solas y necesitan ese cariño y ese amor. Sin amor no podemos estar, todos necesitamos amor, felicidad
Amor es todo. Los momentos importantes de nuestra vida nos hacen ser como somos. Las oportunidades pueden cambiar nuestra línea de vida. Vine con la idea de ser parte de un experimento social No sabía a qué me enfrentaba, ¿no? y me voy con una experiencia de vida. Me ha costado tanto ponerme en su piel. Me ha sorprendido. Al colocar una línea del tiempo sobre la otra, el ver las frases, era como, ¿quién ha escrito esto? Que coincide con lo mío, ¿no? Y es como, ¿quién? Coincidían más cosas de lo que yo pensaba. Si esto lo hago en otro momento, en mi línea pondría esta experiencia. Si hubiera hecho esta experiencia entonces, más de uno estaría trabajando en mi empresa. No hay visibilidad. Es que no se ve. Y que aún hay personas, aunque sean masculinas o femeninas, que no pueden o no han podido votar. Y los necesarios que son también. Como que me transformo. Todos somos iguales. Eso es lo que me llevo. Todos somos iguales. Gracias. Ok, ¿qué les pareció este video? Un golpe de realidad, y se va. Ah, la Fran se había despedido. ¿Alguien más quiere compartir, comentar? Que en realidad es difícil ponerse en el puesto de la otra persona, es difícil ver cuando tiene una discapacidad. Bueno, a mí me toca, como decía antes, yo manejo 200 personas, casi 30 personas mensuales, son las que tengo que estar entrevistando. eh, y tengo que ir viendo los puestos de trabajo donde los voy a poder poner a trabajar en este caso. Pero es difícil. Yo me puedo poner en esa condición, en ver esta persona me sirve para tal cosa, me sirve para trabajar en tal lado, pero el resto no lo ve así. El resto de las organizaciones no lo ve de esa forma, lo ve como que, bueno, hasta hablaba del tema de las metas. Todos están enfocados en eso, todos están enfocados en tratar de cumplir, pero no sumando, no sumando. Y cuando uno lo hace, chuta, te miran raro en realidad. Porque cómo incorporas a una persona que no, a lo mejor físicamente no va a dar las condiciones que tú necesitas, pero si tú le das las herramientas, funcionan bien. Ujú. Muchas gracias. Ya. Sí, porque efectivamente lo que tenemos que hacer es tener ajustes razonables que permitan que las personas se puedan incorporar en igualdad de condiciones. Y eso es parte de lo que vamos a ir revisando. Quiero ver acá que compartieron más. A veces somos egoístas. Sí, así es. Y qué importante es empezar a conectar con él. Muchas gracias. Vamos a ver un poco del marco normativo. Siéntanse, por favor, en libertad de falta brindar más herramientas, y eso es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, gracias, Victoria. Siéntanse en libertad de abrir el micrófono cuando quieran, levanten la mano si quieren, me interrumpen, no hay problema, si tienen dudas me van diciendo. Vamos a ver el marco normativo. Esto lo vamos a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Cada vez vamos a ir intensificando un poco más. Pero es importante que sepamos que la inclusión de las personas con discapacidad no es porque, no sé, se nos ocurrió a nosotros hablar de esto, sino porque esto ya lleva mucho tiempo y hay convenciones, hay acuerdos, hay leyes, tanto a nivel internacional, ya lo veíamos, la ONU, la OMS, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, y además nuestra legislación.
Entonces tenemos que conocer cuál es el paraguas que tenemos para poder trabajar como gestores o gestoras de inclusión y desde ahí poder ir derribando las barreras y las brechas que existen, porque va a ser parte de lo que tenemos que considerar. Lo primero, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un instrumento internacional de la ONU que nos dice que nosotros desde acá tenemos que proteger y asegurar los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover, ¿qué cosa? La dignidad, la igualdad de todos los derechos humanos. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Superando las brechas de participación que impiden que cada quien pueda disfrutar plenamente de sus derechos. Y esto implica que garantiza que las personas con discapacidad puedan trabajar en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto, en igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, lo vamos a ver, pero no hasta hace mucho ganaban menos por tener una discapacidad. Y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible para todas las personas con discapacidad. Pero además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no sé si los han visto, que también son de la ONU, y tenemos además el principio de igualdad y no discriminación que se establece. Entonces, que es la Convención Internacional, si ustedes se fijan acá dice, el propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno de las condiciones para todas las personas y promover el respeto. Es parte de lo que hemos visto. Y aquí está la definición que ya habíamos revisado de discapacidad. Pero en específico lo que nos dice es que las personas tienen derecho a recibir educación, a conseguir un empleo teniendo las calificaciones para poder acceder a él, a tener acceso a la información, porque muchas veces cuando no pensamos desde la vereda de la discapacidad, no visualizamos que tenemos un montón de barreras que nos impiden que no todas las personas puedan acceder a la información. Obtener el adecuado cuidado médico y sanitario, eso está establecido en nuestra Constitución. Toda la persona que está en territorio nacional tiene derecho a la salud, a desplazarse con autonomía. Y eso es que establece parte de los principios y de la accesibilidad universal. Incluirse en la sociedad y ser aceptados como personas con dignidad. Entonces, ¿qué principios rigen? La no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, entendiendo que existe un respeto a la dignidad inherente, que existe una autonomía individual, que cada quien pueda participar plenamente sin que tenga que estar otra persona apoyando, acompañándole, que la persona pueda además tomar sus propias decisiones y con absoluta independencia. Entonces, para eso es importante el respeto a la diferencia y aceptar a las personas con discapacidad como parte de todas las diversidades de personas que somos. Acá yo creo que somos transversales, tenemos distintas profesiones, estamos en distintos lugares, ¿no es cierto? Y aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la interseccionalidad, que después se los voy a contar un poco más, pero que nos habla de que somos efectivamente una conjunción de cruces. Entonces, la participación y la inclusión plena y efectiva de la sociedad es lo que se busca, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto también a la evolución y la facultad de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. No podemos obligar a los niños y niñas porque desde el adultocentrismo muchas veces nos situamos y le imponemos a los niños y niñas que tienen que, desde escribir con la mano derecha, que se hacía antes, ¿no es cierto?, y obligar a la persona a escribir con la mano derecha, aun cuando fueran zurdos, hasta tantas otras cosas que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, tienen derecho a preservar su identidad. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es esta, nos habla que, bueno, es una iniciativa de las Naciones Unidas, busca proteger a las personas y al planeta y tiene como, está relacionado con la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia. Entonces, en particular, respecto a las personas con discapacidad, habla de que todas las personas tienen derecho a una educación que sea inclusiva y equitativa de calidad.
Debe haber un crecimiento económico inclusivo y sostenible y de ciudad y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Eso de aquí al 2030. Y es un compromiso que hemos asumido también como país. Nos quedan 4 años. Se veía tan lejano y nos quedan 4 años para poder dar cumplimiento a esta agenda. Pero además tenemos un marco normativo nacional, nuestra Constitución. La ley 20.422, que es conocida como la de igualdad de oportunidades, la ley 21.015, que es conocida como la de ley de inclusión laboral, la ley 21.275, que es conocida como la del gestor o gestora de inclusión, la ley 20.609, que es conocida como la ley Samudio, que nos habla de la no discriminación arbitraria en cualquiera de sus formas y por cualquier tipo, la ley 21.690, que nos habla de la cuota del 2% y otras cosas más que después vamos a ver, y el Código del Trabajo, que también tiene cambios a propósito de las distintas leyes que les acabo de señalar. Entonces, nuestra Constitución política, ¿no es cierto?, establece principios que dan cuenta de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y dentro de ello, y que está todos aquellos tratados que están vigentes y que nos habla de la protección del ejercicio de los derechos y la libertad del trabajo y la protección. Más allá de que si se hicieron cambios, no se hicieron cambios, no se hizo ningún cambio, en la Constitución que tenemos, que está vigente, se establece que está la protección del ejercicio de los derechos de las personas, la libertad del trabajo y la protección. Por otro lado, tenemos la ley 20.422, que es sobre igualdad de oportunidades, que yo les señalaba al respecto. Es una de las primeras leyes que en específico habla de la inclusión social en nuestro país. Vamos a ver que no es la primera, pero sí es la que viene a reformular y a marcar estos acentos respecto de poder hablar de la igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad y que se incorporen plenamente y con todos sus derechos y que elimina también cualquier tipo de discriminación a partir de la discapacidad. La ley 21.015 incentiva a que nosotros reservemos un cupo a las personas con discapacidad en el mundo laboral, que hasta esta ley era del 1%, todavía no podemos avanzar al 2%, era del 1%, para que las personas puedan desempeñarse en igualdad de condiciones, y eso aparece en los ajustes razonables que están señalados en la ley 20.422, y esto es para todas las empresas público-privadas que tengan más de 100 trabajadores o trabajadoras, tienen que tener el 1%. Yo les decía que la ley 20.422 tiene una historia. Y es porque primero estaba la ley 19.284. No quiero que se queden en esto, quiero que conozcan un poco la trayectoria, pero la ley 19.284 ya no está porque fue derogada por la ley 20.422. Y eso implica qué es lo que establece, cuáles eran los principios y qué es lo que se da cuenta a través de la ley 20.422, que viene a reemplazar esta ley de derecho a la igualdad de oportunidades, viene a calificar y la certificación de la discapacidad, que es lo que vimos recientemente, habla de la prevención y la rehabilitación, en el caso que así se requiera, del Registro Nacional de Discapacidad, que también lo vimos recién, de las acciones especiales que se tienen que tomar para las personas con discapacidad y de un comité de ministros de la discapacidad y el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, que es un actor que vamos a incorporar. Pero también se establece dentro de nuestro marco normativo respecto de las garantías que tiene que haber en cuanto a la educación y a la inclusión escolar. Y esto implica que hay garantías estatales en todos los niveles de educación, desde que está en el jardín hasta la educación universitaria, asegurando la calidad del aprendizaje en escuelas especiales y regulares y realización de adecuaciones en caso de ser necesaria. Hay un influencer que no sé si lo siguen, que ahora está con su cuenta que se llama No Nos Vemos Oficial. No sé si lo han visto en las redes sociales. ¿Lo han visto, no? Les invito a que lo sigan. Es un chileno, no lo han visto. Es un influencer chileno, él es una persona ciega y estuvo haciendo una campaña para que los niños y niñas que tenían alguna discapacidad visual pudieran tener sus libros en braille desde comienzo de año. Porque ustedes, bueno, sí, yo creo que me van a creer.
pero el año pasado los libros con, en braille se entregaron en octubre. Por lo tanto, o sea, ni una posibilidad de hacer uso de esas herramientas antes. Entonces, esa es una adecuación que debe estar presente. Y bueno, también se obliga al Ministerio de Educación. ¿Y por qué me acordé del no nos vemos oficial? Porque es oficial porque les habían hackeado la cuenta. Si ustedes lo buscan está en Instagram, en TikTok, no, me imagino que en Facebook también. Él hizo una campaña para que los libros pudieran estar antes y que los niños y niñas llegaran a marzo con ellos. Bueno, obliga al Mineduc a generar soluciones frente a las distintas dificultades que sean propias de la discapacidad y obliga durante 3 años a los establecimientos a promover el respeto de los diferentes tipos de comunicación. Entonces, nosotros, ya les decía, el 94 surge la ley 19.284, que es derogada por la ley 20.422, el 2010, que primero estaba la figura del FONADIS, que era más bien hablaba y hacía referencia a las ayudas técnicas y a los fondos concursables a los que se podían acceder. CENADIS se crea a partir de la ley 20.422 y aquí se establece que debe haber una coordinación intersectorial para poder apoyar a las personas con discapacidad, se brinda asesoría técnica y se busca velar por los derechos. Entonces cambia las funciones del FONADIS, pasa a ser el SENADI y ya no es solo un fondo concursable y ayuda técnica, sino que incorpora todas estas otras instancias. Entonces se crea el Servicio Nacional de Discapacidad que busca promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, la participación y la accesibilidad de las personas con discapacidad, que viene a ser el sucesor del Fondo Nacional de Discapacidad. Ahora, yo les había ya anticipado, ¿no es cierto?, el Registro Nacional de Discapacidad, que está a cargo del registro civil y que busca el poder reunir todos los antecedentes de las personas con discapacidad y que eso sea transversal y que esté presente para que cualquier persona con su credencial pueda estar registrada y tener los beneficios que corresponden. Y esto a partir del reglamento que se establece. Ahora, es el COMPIN, que depende del Ministerio de Salud y otras organizaciones que pueden ser público-privadas, que van a calificar la discapacidad, esta creencia. Por otro lado, tenemos la ley 20.609, que es conocida como la ley Zamudio, que nos habla de que no puede haber ningún tipo de discriminación arbitraria, ya sea por raza, religión, política, sindicalización, por discapacidad, por, por género, por diversidad sexogenérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto cualquiera que venga a perturbar estos derechos y estas libertades, esto implica que va a ser sancionado por esta ley. Por otro lado, nuestro Código del Trabajo, que regula el sector privado, el Código del Trabajo, solo lo hace del sector privado porque para el sector público están los distintos estatutos administrativos y tenemos, además, desde ahí están distintas leyes que vienen a encabezar todo este proceso y a regular todo acto de discriminación. Pero además hoy día tenemos también la ley Carin. Entonces, bueno, pero el Código del Trabajo nos habla de que cualquier persona que anule o altere la igualdad de oportunidades, la ocupación, es contrario a estas leyes. Y existe una norma chilena que no es tan conocida, pero que es importante que ustedes también sepan que existe y que habla sobre los sistemas de gestión de inclusión de las personas con discapacidad. Esta norma lo que hace es garantizar en las empresas que así se acogen, porque les debo decir que en el mundo público todavía no se implementa, porque eso significa pagar una norma, que es un ISO, ¿no es cierto? Y esas normas cuestan plata hacer la gestión, por lo tanto no lo han incorporado en el mundo público. Pero sí en el mundo privado existe esta norma que certifica que efectivamente esta empresa u organización busca garantizar la igualdad de oportunidades en todas las personas y para eso existe, como todo, criterios de inclusión. Entonces, la ley 20.422, que nos habla de igualdad de oportunidades, ¿qué es lo que dice? Que tenemos que asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad para que puedan tener acceso a la inclusión social.
Y eso asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación por discapacidad. Entonces, cuando hablamos del derecho a la igualdad de oportunidades, tenemos que tener claro que es que no exista y que no, la ausencia de toda discriminación por razones de discapacidad y que por lo tanto tenemos que adoptar medidas, y acá es que por eso surge el concepto de los ajustes razonables que se van a adoptar, que van a permitir que esa persona compense estas barreras que tiene que enfrentar por su discapacidad y que pueda participar plenamente en cualquier espacio de la sociedad, ya sea en su vida política, educacional, laboral, familiar, cultural, social. Entonces, para eso es que existe este concepto de ajuste razonable. Luego vamos a ver qué son los ajustes razonables in situ, pero sí es importante que tengamos claro desde el marco de la ley. ¿Qué es lo que se establece? Que son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad, que de forma eficaz y práctica, sin que suponga una carga desproporcionada para el empleador o la empleadora, faciliten la accesibilidad o participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Entonces, acá se establece que en el reglamento tienen que estar estas normas específicas para que las personas tengan estos ajustes necesarios o estos apoyos y servicios para que puedan desempeñarse en igualdad de condiciones. Entonces, acá se establece, ¿no es cierto?, en el artículo 31, que está el derecho de la igualdad de oportunidad y que es lo que yo ya les señalaba anteriormente. Dentro de eso está la disponibilidad de un intérprete de lengua de señas chilena, porque la lengua de señas está establecida en cada país. Y dentro de eso se busca también que tanto el mundo público como el mundo privado puedan tener condiciones donde las personas con discapacidad puedan acceder a tener intérpretes de lengua de señas o guía según corresponda, previamente acreditado que tienen esta condición de intérprete. No sé si recuerdan, pero no hace muchos años hubo una polémica porque no me acuerdo quién había sido, había contratado un intérprete de lengua de señas y que era puro chamullo, que nunca, y que hacía movimientos con las manos, que nunca fue intérprete de lengua de señas. Hubo una polémica, no sé, son como 5 años atrás, más o menos, que no sé si fue un, decía, pero bueno, hay una polémica al respecto. Y también, si ustedes recuerdan, no hace tanto hubo una ministra que en algún momento hubo también una polémica respecto de que ella quería quedar sobre la intérprete de lengua de señas, la intérprete fue y se puso delante porque a propósito de los incendios que estaban ocurriendo en el sur, el tener un intérprete de lengua de señas es fundamental porque está entregando información a la ciudadanía que puede ser vital. Y así lo entendió la intérprete de lengua de señas y ella dijo, da lo mismo, sea autoridad o no, y ella se puso delante para que la vieran y que por lo tanto pudieran tener la información, porque es necesario que así sea, y más allá de que esté en el Festival de Viña, donde hemos visto grandes intérpretes de lengua de señas que nos interpretan desde la música, lo que se está cantando, hasta los humoristas, las humoristas que han estado presentes, pero también es necesario que lo veamos en los distintos espacios. Quiero que veamos este otro video que nos habla de la ley 21.015. Hola, ¿cómo estás? Soy la directora del proyecto. Senadis 11 primera. Necesito que comiences a leer el texto de manera natural hasta el final. Sabemos que las personas con discapacidad son personas muy distintas al resto de nosotros. Ellos no se pueden desplazar como nosotros, no hablan como nosotros, ni tampoco piensan como nosotros. Tienen sus limitaciones y eso les impide realizar las mismas actividades que el resto de nosotros. Las personas con discapacidad entorpecen la eficiencia y productividad de las empresas. Raro esto de la discapacidad, lo normal, de que piensan distinto, son cosas que están como mal escritas, yo creo. Es duro
referirse a alguien como que no piensa como tú. Las personas con discapacidad no pueden ejercer con normalidad ningún tipo de trabajo. Debemos garantizar que los empleos sean solo para personas con capacidad de hacer bien su trabajo. No para los que tienen discapacidad. Por eso apoyo esta campaña. Yo apoyo un Chile más capacitado. Esta campaña, así tal como va, no la apoyo. En realidad es súper terrible. Sabes que es primera vez que dirijo un trabajo como este. Y así, fuera de cámara, te quería preguntar cómo crees tú que lo hice como directora. Súper bien, perfecto en realidad. Eso es lo bueno, que fluyó. Que porque quien realiza esta ley se refiere a la gente de nuestro país como... Buenísimo. Por eso mismo. ¿Te angustió lo que leíste anteriormente? Sí, me dio rabia. Lo que leíste no es la ley de inclusión. Esta es. Menos mal. Este es el texto real. Con la nueva ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, avanzamos en igualdad de oportunidades y en los derechos. Porque desde ahora cada empresa pública y privada por cada 100 trabajadores deberá contar con al menos una persona con discapacidad. La nueva ley de inclusión laboral es parte de una política integral para el desarrollo, para terminar con la discriminación salarial y la discriminación arbitraria por motivos de discapacidad. Porque yo apoyo la inclusión. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Y si tú también la apoyas, puedes conocer más de ella en cenadis.gov.cl. Esa es la real. Qué alivio. Esta sí que la apoyo de todas maneras. Esta la apoyamos todas. Sí, pues esta sí. Este es un video antiguo, pero que a mí me gusta mucho en particular. No sé qué les pareció a ustedes. No sé si lo habían visto antes. Pero es cuando recién se lanzó la ley 21.015. ¿Están ahí? ¿O me caí? Están, yo creo. Primera vez que lo ves, Victoria. Ok, perfecto. Se fijan la reacción porque efectivamente esto es, ven, ahí se señala que no se les había indicado y qué es lo que establece esta ley a partir de... Pero se dieron cuenta que no era el correcto el apoyo, por supuesto. O sea, ¿cómo apoyamos una ley que deja fuera a las personas y que trata de que no son personas normales? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué nos dice entonces la ley 21.015 de inclusión laboral? Que todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores trabajadores tienen la obligación de contar y de resguardar el 1% para la contratación de personas con discapacidad en situación de discapacidad o que estén en pensión de invalidez. Cualquiera sea el régimen. Entonces, tienen que hacer esta reserva legal. Eso es lo que nos dice. Y para eso yo tengo que hacer la contratación directa. No que se salten la fila. Hacen todo el proceso de reclutamiento igual, todo el proceso de selección igual. Sin embargo, lo que busco es que yo contrate a una persona que empiece a trabajar en mi empresa, en mi organización. Ahora, eso yo tengo medidas alternativas y solo tengo medidas alternativas que nos hablan de, uno, que yo pueda eh, celebrar contratos con terceras personas, vale decir, hacer una tercerización. Yo contrato a otra empresa para que pueda efectivamente cumplir con la ley que yo como empresa no puedo cumplir, entonces contrato, por ejemplo, una empresa de aseo, una empresa de seguridad o una empresa de casino, y que sus trabajadores y trabajadores, pues son empresas de más de 100 trabajadores y trabajadores, están cumpliendo y tienen personas contratadas con discapacidad. Si esa empresa que yo contraté, que es una tercerización o una subcontratación, me sirve para poder acreditar. O yo puedo efectuar la donación. Pero para que yo haga la donación tiene que estar inscrita en el Ministerio de Desarrollo Social y además debo cumplir, ya vamos a ver cuánto es lo que tengo que pagar al respecto. Pero tenemos esas dos medidas alternativas.
Ahora, ¿yo puedo hacer las medidas alternativas porque, no sé, me tincó? No. Para eso yo tengo que tener razones fundadas. Y las razones fundadas, que los vamos a ver a continuación, pero nos hablan de que las razones de el quehacer de la empresa impiden que yo pueda desempeñar funciones si soy una persona con discapacidad, porque puedo exponerme a un riesgo o puedo exponer a otras personas a un riesgo. Por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer limpiezas de vidrios en altura, no puedo contratar a una persona con discapacidad visceral que le falte el oxígeno y que empiece a subir, ¿no es cierto? No puedo. O con una persona que se traslada en silla de ruedas, no la puedo subir a un... Se me olvidó cómo se llama. Siempre se me olvida el nombre de estos que uno sube para el tema de limpiar los vidrios. Entonces, no podemos, por mucho que cumplan con toda la norma de seguridad, imagínense amarrar a la persona más la silla de ruedas. No. Esa es una razón fundada. Y la otra razón fundada es que yo publiqué durante 30 días continuos y no se presentó nadie. Pero no es que yo publique en cualquier lado, es que yo publiqué en LinkedIn, está tan de moda, absolutamente. Pero eso tiene que ser un refuerzo. Oficialmente yo tengo que haber publicado 30 días en la Bolsa Nacional de Empleo de forma continua. Y luego de 30 días, que no se presentó nadie, entonces yo ahí puedo decir, ok, no tuve a nadie, hago una medida alternativa. O mi empresa es muy riesgosa en el quehacer, por lo tanto no puedo contratar a una persona con discapacidad. Pero para eso tengo que cumplir. ¿Dónde voy a informar? En la dirección del trabajo. Si es que yo soy empresa, si trabajo en un servicio público, yo lo voy a hacer en el servicio civil. Ahí es donde yo reporto. O sea, ahí ingreso y hago todo el procedimiento correspondiente. Alejandro, Sí, una por consulta. favor. Dígame. Mira, habla, ¿cierto?, que es el 1% de 100, ¿cierto? Y que pues, yo puedo contratar una empresa y que cumpla esta necesidad. El caso mío, por ejemplo, yo tengo una empresa mandante que tiene más de 100 personas, 150 personas. Y yo soy tercero y tengo igual 140 personas. A la empresa mandante no le sirve que yo tenga el 1%, porque ya no estaríamos hablando del 1%. O sea, ya no estaríamos hablando de 100 personas. Estamos hablando en este caso de 240 personas, 280 personas. Pero tienen distinto root y uno le presta servicio al otro. Exacto. Entonces, solo pasaría por tercerización si es que, no es que te sume 240, tú tienes las 100 y la otra tiene las 100. Entonces, son independientes, cada uno tiene que cumplir con el 1%, cada empresa, porque son root distintos. Sí. Salvo que sean multi-root y sean del mismo holding. Ya, no es el caso. No es el caso. Son empresas, porque cada uno con su... también hay una forma en la que tú reportas cuando es holding y que es multi-root. También está la forma que tú puedes, pero tienes que también, por cada 100 personas, un 1% reservado. Entonces, y si soy holding y tengo 120 personas y en la otra tengo 50 personas. Y en la de 50 personas tengo ese 1%. ¿No habría problema? Es que ahí, esa empresa que tiene 50 personas, no se le exige que tenga la contratación del 1%. ¿Ya? Pero porque si la tiene que tengo ser en más de 100 personas. Ya, pero si si lo la tienes, tengo en no. esa... Pero es que no está acogida la ley. Ah, ya. Entonces tendría que traspasar la persona a la otra empresa que tiene 100 personas. Ese sería el caso. Ya. Ese sería el caso, tal cual. Ahora, ojo con que cuando tú hablas de más de 100 personas, ¿qué hacemos si tenemos más de 100 personas? Tenemos 120, como decías tú. ¿Qué creen ustedes? ¿Significa que yo tengo que contratar 1,2 personas? ¿Tengo que contratar 2 personas? ¿Contrato una? ¿Qué creen? O sea, de acuerdo al cálculo debería ser 1, algo persona, pero yo creo que con una persona basta y sobra. Se hace el redondeo. Ahora, se hace lamentablemente hacia abajo, no se hace hacia arriba, no es que tengamos que redondear hacia arriba. Entonces, si yo tengo más de 100 personas,
Es efectivamente, si tengo 120, se hace el redondeo y es una persona. Ya. Sí, para que tengan una persona. 200 personas, 2 personas, 300, exactamente. Muy bien, Naomi. Sí, porque no podemos partir a las personas por la mitad y decir yo voy a tratar a una persona en cuarto. No. Pero, o sea, ojalá llegáramos a que fuera el redondeo hacia arriba, pero es el redondeo hacia abajo. Entonces, para que lo tengan Ya. clarísimo. Ahora, el término que está establecido, muchas gracias, Cristiana. Espero haberte aclarado la duda. Lo vamos a ir Sí. profundizando, como les decía, cada vez más. Ya. ¿Qué es lo que nos dice la ley que nosotros tenemos que eh, establecer en ella después de esta ley, que es conocida como ya les decía, la ley de inclusión laboral? Después hay otras que fueron expandiendo y trabajando y modificando la ley, que es la 21.275, que es la ley del gestor o gestora, y la ley 20.690, que nos habla del 2%. Esta está en rigor, pero hasta por ahí nomás. ¿Y por qué le digo hasta por ahí nomás? Porque lamentablemente no se puede dar cumplimiento hasta que no exista el 2%, o sea, hasta que no se haya logrado cumplir en el 80% de las empresas, tanto del sector público como privado, el 1%. Y eso se supone que lo íbamos a cumplir en enero y no lo cumplimos. Entonces, como no se ha logrado llegar al 1%, todavía no hemos podido transitar al 2%. Entonces, esa ley, que es la 21.690, que puede ser que ustedes les pregunten al respecto, todavía, y a mí no me gusta enredarles mucho, con eso la vamos a ver para que ustedes la conozcan y tengan claridad, pero está a medio andar porque, como les digo, no puede entrar en vigencia mientras que no se cumpla con el 80% de la ley 21.015, que es el dar cumplimiento al 1%. Ahora, ¿qué nos dice y cómo demostramos el cumplimiento de esta ley? En la dirección del trabajo, si soy empresa; en el servicio civil, si soy del servicio público. Y eso lo tengo que hacer 15 días después de que yo celebro el contrato con la persona. Contrato a una persona con discapacidad y tengo que subirlo a la dirección del sitio web de la dirección del trabajo. Y eso yo realizo está en el portal. Pero además nos habla la ley 21.015 de la cuota de contratación, ¿no es cierto?, del 1%, que puede ser personas con discapacidad, en situación de discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Y acá todas las instituciones públicas están regidas por ello, todas las que aquí se señalan y más. ¿Cómo voy a calcular? Yo saco el número total de personas que he contratado cada mes del año, porque aquí tengo que sacar el cálculo por los 12 meses, no me sirve solamente haber contratado un mes, y por eso es tan importante que también propiciemos que existe una permanencia laboral. Y eso lo vamos a multiplicar por 0,01. Entonces, eso es el equivalente al número de personas que son contratadas. Y aquí yo les decía que si es que el cálculo resulta en decimales, se aproxima al entero inferior hacia atrás. ¿No puedo pedirle los documentos a una persona para que acredite su situación de discapacidad? No. Puedo incentivar, puedo motivar, pero yo no le puedo exigir que me muestre su credencial, porque es información sensible. Si la persona no quiere decir que está en situación de discapacidad, si no quiere decir que es una persona de discapacidad, si no me quiere mostrar su credencial, aunque yo sé, tengo claro, o le puedo exigir que vaya a sacar la credencial, no. Solo tenemos que respetar la autonomía de las personas. Entonces, yo le puedo solicitar información, pero no se la puedo exigir. Va a depender de si la persona quiere hacerlo. Todos estos contratos que ya les señalaba se hacen y se informan en la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días hábiles de que se celebra o que se haya modificado o que incluso también se haya terminado el contrato. ¿Cómo hago yo la comunicación electrónica? Eso se completa en la Dirección del Trabajo o en el Servicio Civil y se hace el número total de trabajadores de cada mes. Lo vamos a ver en la página después, cuando profundicemos más, al 31 de octubre. Entonces, acá se señala a todas las personas que se mantienen contratadas al momento que yo estoy haciendo la comunicación. No las que voy a contratar o las que estoy firmando contratos, no.
las que yo tengo contratadas. Ahora, si es que yo no contraté y tengo medida subsidiaria, eso también tengo que informar. Y por lo tanto tengo que tener evidencia. Y eso además va a incluir los datos del gestor o gestora de inclusión, o sea, de ustedes, y las políticas, el plan de inclusión laboral también tienen que estar establecidos dentro de la comunicación que yo hago. ¿Cuáles son las medidas subsidiarias? Yo ya les decía, la tercerización o la donación. Y eso solo cuando yo tengo razones fundadas. Si no tengo razones fundadas para decir, no puedo hacer tercerización y no puedo hacer donación. Ahora, la donación es equivalente a la cantidad de personas con discapacidad que yo no contraté directamente que debiera haber contratado. Entonces, si yo tenía que contratar una persona, son 2 sueldos mínimos multiplicados por 12. Si yo tenía que contratar 2 personas, se multiplica las 2 personas por 2 por 12. Eso es lo que se tiene que donar. Entonces, ¿dónde está publicada? En el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí se señala las instituciones a las que pueden y que además les tienen que dar un certificado de donación, que también se sube ese verificador, y todos los proyectos que también, porque hay proyectos en los que pueden estar siendo beneficiarios de esto. Pero solo si es que yo tengo razones fundadas, y existen solo dos: las razones derivadas de la naturaleza de las funciones de la empresa, y para eso yo tengo que argumentar. ¿Cómo lo voy a argumentar? Con un especialista. Entonces, un especialista me va a dar cuenta que efectivamente no puede desarrollar nadie funciones y tiene que haber un informe detallado que describa cada puesto de trabajo y que por lo tanto en ninguno de los puestos yo puedo contratar a una persona. Porque, por ejemplo, yo tengo una flota de camiones y no puedo contratar a una persona con discapacidad visual y todas las personas que yo contrato son choferes. Y hay solo una persona administrativa y ese es el dueño o la dueña. Entonces no tengo otra persona, pero para eso tiene que haber un análisis de puesto de trabajo, que lo puede hacer el prevencionista de riesgo, lo podemos ver con la asociación, con la mutual, lo podemos ver con un terapeuta ocupacional, pero ustedes tienen que saber hacerlo. Y es parte de lo que vamos a revisar también. Y eso, además de estar firmado por un especialista, tiene que ir firmado por él o la representante legal, junto con el gestor o gestora de inclusión. No puede, no, es que a mí me tincó, que esta cuestión no es el tincómetro, es efectivamente así. ¿Y por qué o no hay candidatos o candidatas que cumplan con el perfil de las competencias laborales? Pero para eso yo tengo que esgrimir que efectivamente yo publiqué durante 30 días en la Bolsa Nacional de Empleo, que es lo que ya les señalaba. Ahora, ¿cuál es el monto de las medidas subsidiarias? 2 sueldos mínimos, que yo ya se lo planteaba por no haber contratado, y por lo tanto son 24 ingresos al mes. ¿Qué pasa si no se da cumplimiento? Eso significa que tienen que pagar la mediana empresa entre 2 a 40 UTM o entre 3 a 60 UTM, pero eso se modificó con la ley 21.690. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Porque me quedan 8 minutos. ¿Dudas, consultas? ¿Cómo vamos? Me van diciendo. Yo quiero hacer una consulta. ¿Cuál es el servicio Por civil? supuesto. ¿A qué se refiere el registro civil? Cuando habla de la No, empresa el servicio civil es así, tal cual, servicio civil. ¿Y a dónde está ubicado? Porque yo conozco la inspección del trabajo, pero no conozco, por ejemplo, el servicio civil como para, ¿sabes? Algo más de eso. Es que no tiene que ver con la inspección del trabajo. El servicio civil es el que está a cargo de hacer todas las contrataciones de alta dirección pública. No, Y claro, es en el fondo, entiendo que, sí, no, sí entiendo que la inspección del trabajo es para las empresas privadas, lo comprendo eso, y también sí, claro. entiendo que el servicio civil es para las empresas públicas. Pero pregunto, Sí, ¿dónde está ubicado? Si está en qué ministerio o quién lo lleva, no sé, para saber eso. ¿Se sabe algo de eso? es que el servicio civil, al igual que la dirección del trabajo, tú lo tienes que hacer en la plataforma, no tienes que ir a ninguna parte. Y Ah, el ok. servicio civil es independiente, porque se supone que es objetivo, que no tiene. Ahora, debiera estar, te lo puedo averiguar, pero debiera depender de interior, creo yo. Pero se supone, déjame,
pero yo entiendo que es absolutamente, o sea, tiene, así como la Contraloría General de la República, que ¿Sí? no, no, pero te lo puedo averiguar. Va a ser mi tarea para mañana. Pero ahí tú haces el informe, pero todo es a través de la plataforma, a través del servicio civil, porque ahí es donde está todo lo que es la gestión respecto de las contrataciones correspondientes. Pero me voy a quedar con esa tarea, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Tenemos por otro lado, antes de terminar, quiero concluir con esto. Los contratos de aprendizaje, que son los estudiantes en práctica, ¿no es cierto? Que pueden ser y están establecidos hasta los 26 años de edad. Y esto eh, para las personas con discapacidad. Ahora, había, a partir de la ley de inclusión, de la ley 21.015, se deroga el artículo de la ley 18.600, que establece, a mí me da un poco de pudor leer esto, pero que establece normas para deficientes mentales. Y esta ley lo que indicaba es que tenían que recibir una remuneración menor y hoy día está obligado que la ley 21.015 deroga esta ley y viene a indicar que tienen que tener la remuneración equivalente al menos al monto del ingreso mínimo mensual. No pueden ganar menos. Entonces, la remuneración de una persona con discapacidad mental debe ser igual a la del resto. No debe tener, y eso depende de la función en la que esté desempeñando, pero mínimo tiene que ganar el sueldo. Por otro lado, acá se establece, hay otro dictamen que viene a complementar la ley 21.015, porque lamentablemente nuestro país funciona mucho, tenemos esta cultura de que echa la ley, echa la trampa, que no son abogadas, me podrán señalar al respecto, y existían muchas interpretaciones respecto de la ley. Por lo tanto, empezaron a surgir distintos dictámenes para poder establecer con claridad, por ejemplo, cómo contabilizar y cómo comunicar el número de trabajadores para cumplir con el 1%. ¿Cuál era el sentido de las razones fundadas y cuál era el alcance? Y aquí se establece que tiene que ser mediante donación o tercerización. ¿Cómo se va a comunicar esto? Después, ¿cómo son las medidas exigidas, ¿no es cierto? Las medidas alternativas que también se tienen que reportar. Esto empezó a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Aún nos falta muchísimo por avanzar, por eso yo les decía que no hemos podido avanzar a la ley 21.690 y la ley 21.275 en la que establece la figura del gestor o gestora de inclusión, que ese por supuesto que ya está vigente y que dice que tiene que haber un gestor o gestora que esté certificado. No solamente ustedes se tienen que certificar con el curso y nosotros les entregamos el certificado, sino que además ustedes tienen que certificarse ante Chile Valore, para eso tienen que dar un examen en una casa certificadora que dé cuenta que ustedes tienen las competencias y las habilidades para poder desempeñarse como gestor o gestora. Todo eso se informa en una comunicación electrónica de las políticas de diversidad e inclusión. Pero además se tiene que señalar cuáles son los planes, los programas que ustedes tienen de capacitación y el plan de inclusión para poder dar cuenta de esto. Entonces, la ley del gestor o gestora de inclusión viene a modificar el código del trabajo, porque ¿qué es lo que exige? Que exista esta figura de gestor o gestora y que venga aquí a facilitar la inclusión laboral de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Y eso, de acuerdo a lo que también establece el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ¿cuál es la ley del gestor o gestora de inclusión? La ley 21.275. ¿Y cómo se llama la ley de inclusión laboral? Porque esta es la del gestor, la ley de inclusión. ¿Cuál es el número? ¿Se acuerdan? Pregunta a prueba, pregunta a prueba. La ley de inclusión es la ley número
No, Naomi. Esa es la ley de igualdad de oportunidades. Muy bien. La ley 20.422 es la ley de igualdad de oportunidades, que es la primera y que reemplaza el FONAIS. La 21.275 es la del gestor o gestora de inclusión. Y la ley 21.015 es la ley de inclusión, que es la que veíamos el video de las personas que eran famosos, famosas, ¿no es cierto?, que daban cuenta de esta ley. La ley de inclusión es la 21.015 y que nos habla del 1%. La ley 20.422, la ley de igualdad de oportunidades. Y ahí se habla de la igualdad de oportunidades, se establecen los ajustes razonables, se establecen los conceptos de accesibilidad universal, de diseño universal y los ajustes razonables. Eso fundamentalmente. 20.422. Y la figura del SENADI. La ley 21.015 establece la inclusión laboral, la reserva del 1% y que yo puedo tener razones fundadas para no contratar de forma directa, pero establece la contratación directa del 1%, yo tengo que reservar. Y las razones fundadas son dos. ¿Cuáles son las razones fundadas? ¿Se acuerdan? ¿Por qué yo podría no contratar directamente? Por el giro de la empresa. Puede ser ¿Ya? por el giro de Sí, la empresa. claro. ¿Y por qué otra razón más? Súper bien. Que no tengo candidato o candidata. Pero siempre tengo que dar cuenta. ¿Y cuáles serían las medidas alternativas? Si yo tengo estas razones fundadas, ¿cuáles serían las medidas alternativas? La donación y la tercerización. Tercerización. Perfecto. Entonces, 20.422 es la ley de igualdad de oportunidades. 21.015 la ley de inclusión laboral. Y la ley de inclusión establece la cuota del 1% para personas con discapacidad, en situación de discapacidad o pensionada de invalidez. Hay dos razones fundadas por las que yo puedo no contratar directamente. Esa es la contratación directa, por la naturaleza de las funciones de la empresa o porque no tengo candidato o candidata. Ambos tengo que demostrarlo. En el caso del primero, porque tengo un especialista que entrega un informe que es firmado por el representante legal y además por el gestor o gestora de inclusión. Y o porque no tengo candidato y para eso lo demuestro, porque publiqué 30 días en la Bolsa Nacional de Empleo de forma continua y no se presentó nadie. Y las medidas alternativas son dos. Hago la tercerización y para eso yo tengo que contratar una empresa que me esté prestando servicios que cumpla con el 1%. Y o hago una donación que es equivalente a la donación de las personas que yo debería haber contratado, multiplicado por dos sueldos mínimos y eso multiplicado por 12, que es la cantidad de meses que tiene el año. ¿Sí? Hasta aquí vamos. ¿Vamos bien? Voy a dejar de compartir, bueno, la ley 21.75 que nos habla de la figura del gestor o gestora de inclusión, que vamos a ver y después cuáles son las funciones. Entonces, son las 20:02, me pasé 2 minutitos. Espero haberles dejado claro estos conceptos el día de hoy y vamos a continuar mañana. Pero quisiera saber, ¿estamos bien? Háganme dedito para arriba o nos falta todavía hay algunos conocimientos que necesitamos reforzar. ¿Estamos bien? Súper bien, Cristian. Muchas gracias. Vamos bien. Súper. Perfecto. Gracias. No. Ya, lo también nos dice que va bien. Perfecto. Súper. Tengo una duda que prefiero hacerla ahora al inicio, porque este día miércoles es 21 de mayo, es feriado, no tenemos clase, por supuesto. Perdón, no es miércoles, el jueves. El día jueves. El día viernes, ¿ustedes hacen sándwich o no? Yo no hago sándwich, pero ustedes. Porque lo que podemos hacer es que en vez de terminar el 8 terminamos el 9, extendemos un día y se dan el sándwich correspondiente, porque me daría una pena negra y no quiero ser dictadora en ese sentido y que ustedes, si es que se van a tomar y van a estar en la playa o no sé, se van a ir a las montañas o se van a ir al Caribe estos días y no van a estar, que se tengan que conectar ahí estando tomando su caipiriña, ¿no es cierto? Conectándose.
Ya, no va a ser sándwich. No van a hacer, no van al Caribe. Ok. Seguimos entonces y nos conectamos el día viernes, ¿sí? No quiero a nadie bajo una palmera que se esté conectando. Ya. Entonces seguimos. Ok, eso quería preguntarles para hacerlo absolutamente democrático el proceso y, y salvaguardar sus derechos también como trabajadoras y trabajadores, que es lo que corresponde. No vamos a ser nosotros quienes vamos a estar vulnerando sus derechos. Entonces, si van a trabajar igual y no van a tener sándwich, hacemos la capacitación sin problema. Ok, eso, un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Nos vemos mañana, mismo hora, mismo link. Nos conectamos en el mismo link. Así que para que lo dejen registrado. Y díganme si les parece que haga un grupo de WhatsApp para mandarles el link y todo el material que puedan requerir y podamos ir aclarando y todo. ¿Les parece tener un grupo de WhatsApp para poder del curso? ¿Sí? Sí, ya. Eso sí, nos dice Victoria. Ya, sí dice Naomi, Victoria. Ya, perfecto. Entonces voy a crear el grupo de WhatsApp y así les mando el link, que lo voy a dejar fijado para que ustedes sepan y cuando estén atrasados, no sé cuál es el link, puedan apretar y conectarse sin problemas y pues también para que vayamos intercambiando toda la información. El video grabado se sube ya mañana junto con la presentación para que ustedes la tengan. Entonces, hasta donde llegamos el día de hoy. Eso, que tengan un excelente término de jornada, que descansen. Eh, ya, ¿no pudiste ingresar? Perfecto. Entonces, cualquier cosa me dicen si es que tienen alguna dificultad para que podamos verlo. Entonces, nos vamos pimponeando. Y ahí, Cristian, la Fran estaba viendo el caso tuyo. Ok, que tengan un excelente término de jornada. Un gusto, que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 18 horas. Ok, chao, chao, gracias.